El video da pie al título de la prédica de esta noche, que se llama Tiempos de Guerra. Estamos en tiempos de guerra, ¿sí? No es una guerra cualquiera, no es una guerra sencilla. Cuando estuvimos orando y pidiéndole dirección al Señor, y yo le doy la gloria al Señor por la victoria, porque hace tiempo mi corazón anhelaba que Sonia y yo pudiéramos estar enfrente de ustedes sirviendo a Dios y compartiendo el evangelio. Y hoy el Señor nos ha dado victoria. Pero no hay victoria sin batalla. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 66 de este mensaje que se titula Tiempos de Guerra, pero lo vamos a leer en partes. Vamos a leer el versículo número 3. Y el versículo número 3 en la Nueva Traducción Viviente dice: díganle a Dios qué imponentes son tus obras. Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Ahí termina el versículo 3. O sea, el salmista, lleno de la gracia y el favor de Dios, le está diciendo a la gente que lee este canto, porque era un canto de alabanza y adoración, y le dice: recuérdale a Dios que eres consciente de lo maravilloso que es todo lo que ha hecho por ti. ¿Estamos aquí? Y luego dice en el versículo 7: pues con su gran poder gobierna para siempre. Y aquí la palabra clave es que Dios gobierna, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la guerra, aún en medio de la escasez, aún en medio de la situación por la que estés pasando. Dios gobierna. Dios gobierna tu vida, Dios gobierna la tierra, Dios gobierna el mundo entero, el cielo, la tierra, el agua, toda la creación. El Señor gobierna el universo entero. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, te recuerda en casa que no importa lo que estés pasando, Dios gobierna esa situación. Pues con su gran poder gobierna para siempre. Luego dice en el mismo Salmo número 7: observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levanta desafiante. Ahora, la palabra que Él nos da en esta parte del Salmo es: Él observa. ¿Sí? Si te fijaste en el versículo anterior, Él gobierna. Repite conmigo: Él gobierna. No, vamos, hombre, pues así no gobierna nadie. Él gobierna. Y Él observa. Recuerda, el Señor es omnipresente. O sea, Él está en todas partes. Y para poder estar en todas partes, Él observa. Él observa todo lo que está pasando, cada movimiento de las naciones, y no hay quien pueda levantarse a desafiarlo. Pero luego en el versículo número 9 dice: nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Ahora repitan conmigo: Él cuida. Una vez más: Él cuida. Entonces Él gobierna, Él observa y Él cuida. ¿Sí? Y luego dice: luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Yo no sé por dónde tú y yo tuvimos que pasar. Yo no sé por dónde tuviste que pasar tú. Y quizás muchos de ustedes no saben por dónde tuvimos que pasar nosotros. Pero nosotros también pasamos como tú por un fuego, y también pasamos por una inundación para poder llegar a este lugar de abundancia. ¿Abundancia de qué? De la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios abunda, ¿qué importa el fuego? ¿Qué importan las aguas? ¿Qué importa la inundación? El Señor dijo: pasarás por el fuego y no te quemarás, y por las muchas aguas y no te anegarás, y no te ahogarás, y la llama no arderá en ti. Entonces aquí nos está diciendo el salmista: pasamos, un líder nos guió. ¿Quién es ese líder? Jesucristo. Jesucristo es el líder que nos guió en medio del fuego, en medio de la inundación, y nos trajo a este lugar de abundante presencia de su Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo número 14:
Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en grandes dificultades. El Salmo 66, iglesia. El Señor nos ha permitido esta noche presentártelo como la introducción, pero es importante que pongas atención. También es el cierre. El Salmo 66 es lo que el Señor te está diciendo. Yo gobierno, yo observo, yo te cuido. Yo te he puesto un líder que es Jesucristo y no importa por la situación que tú estés pasando, yo te voy a traer al lugar de abundancia, pero ojo, porque aquí es esta parte de la que estamos hablando en el versículo 14 y 15. Entonces le decimos, Señor, por favor, sálvame. Y si tú me salvas, yo jugaré a la bebeleche. Yo haré esto por ti. Yo le llamaré la atención a la gente. Me vestiré de payaso. Seré un comediante que los haga reír. Pero el propósito será que cuando me volteen a ver, yo pueda compartirles de tu evangelio. Eso es un voto. Esa es una promesa. Ese es un compromiso. ¿Sí? Y aquí está hablando de cumplimiento de compromisos. El Señor ya te dijo, puedes andar aquí y allá y más allá, pero yo te llevaré seguro al lugar donde está la abundancia de mi presencia. Y la persona que está en dificultad se apresura, como lo hicimos durante el tiempo de oración y ministración, a clamar al Señor por su pronto auxilio. Y la misma palabra nos enseña que cuando tú te comprometes con Dios a algo, lo que tú le ofrezcas, cúmplelo. Apresúrate a cumplir lo que le has prometido. No le prometas de más, porque en la desesperación, es que yo te prometo que si tú me das, y le empiezas a decir, y luego esas promesas no se pueden echar para atrás. Por eso dice, razona lo que vas a decir para que cuando sea cumplido lo que pediste, tú cumplas con tu parte. Y termina diciendo el Salmo 66, versículos 18 al 20. Si no hubiera confesado mi pecado, el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado, pero Dios escuchó. ¿Qué hizo el Señor? Entonces, Él gobierna, Él observa, Él cuida y Él te escucha. Y ahorita puedes estar en medio de la situación, allá, tú que estás conectado y tú que estás aquí, puedes estar en medio de la situación, la peor situación. Pueden estar ahí el enemigo aventándote dardos de fuego en tu cabeza diciendo, es que no tiene ni idea de lo que estás pasando, ¿cómo se le ocurre darte esos consejos? Si él supiera lo que está sufriendo, ni siquiera se le ocurriría soltar esas palabras. Pero no soy yo. El Señor es la palabra. Y el cielo pasará y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces, si Él gobierna, ¿de qué te preocupas? Si Él te observa, es donde quiera que tú vayas, aunque andes en valles de sombra o de muerte, Él te está viendo, ¿sí? Y Él te cuida, porque también dice el Salmo 23, no temeré mal alguno porque su vara y su cayado me infunden aliento. Pero aquí específicamente en el verso 18 dice que el Señor te escucha. Y en el nombre de Jesús yo sé, pero sobre todo el Señor sabe, que hay momentos cercanos y quizás en estos momentos has llegado a pensar que Él no te escucha. Pero Él sí te escucha. El asunto es que Él quiere que tú lo escuches. Si el Señor gobierna, si el Señor te observa, si el Señor te cuida y el Señor te escucha, tú crees que el Señor, y lo voy a decir con temor reverente en mis palabras, te va a traer a su casa para enfermarte y dejarte acostado en tu cama o en la cama de un hospital conectado a una manguera. La respuesta es no. ¿Cómo sabe? La palabra dice, búscame y vivirás. Y pues mi esposo ya dijo el título de este mensaje, que se llama Tiempos de Guerra. Lo dividimos en 3 puntos, y el primero es: la venganza es un asunto del Señor y no de nosotros. Nosotros no podemos saber cómo es que el Señor efectuará su justicia o llevará la cuenta de los errores que se cometieron. La venganza no nos pertenece. Nuestro trabajo es entregarle el caso al juez justo.
y saber que Él enderezará lo que está torcido, mientras da oportunidad para la misericordia y para arrepentirnos. En este punto, yo quiero enfatizar, porque durante este tiempo que te han hecho algo malo y que quieres tú tomar venganza con tus propias manos, la verdad es que el Señor nos está preparando. Dice, se requiere de alta preparación en todos nosotros para ser llamados a servir a Dios. Y en ese tiempo no lo entendemos. Nos dio versículos en el libro de Esther. Esther, si traen su Biblia, por favor, yo les pido que la saquen. Esther 2:12, 15 y 17, en la Nueva Versión Internacional. ¿Está en la pantalla? Ok. Bueno, vamos a leer. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Cuando a Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abigail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegi, el eunuco, encargado del harem del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Al rey le gustó Esther más que todas las mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Cuando lo empecé a leer, me llamaba mucho la atención porque podemos decir, pues qué fácil, o sea, la coronaron y llegó a ser reina, tenía todo en sus manos. Pero la verdad es que yo me identifico mucho en este punto porque no es fácil, no es fácil. Ella tuvo que pasar un proceso y muchos de nosotros también lo tenemos que hacer, ¿sí? Yo no sé en qué momento tú te encuentres, pero yo me identifico porque en este tiempo en el que yo estaba en mi casa y me sumergía en la palabra del Señor y yo le decía, Señor, pues ¿qué quieres hacer conmigo? Sí hubo enojo porque luego recordaba que me habían dado una palabra, hacía tiempo en la cual me decían que mis manos iban a ser usadas para sanar. Igual que mi boca. Y yo decía, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Porque ya pasó tanto tiempo, Señor. Y el Espíritu Santo me decía, es un proceso. A veces no lo entendemos. A veces es tanto nuestro enojo y nuestra ira y nuestra desesperación que, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Pero los procesos son duros. Y yo sé que aquí hay personas que han pasado por esto y me pueden entender, pero ahí en el proceso entendemos muchas cosas. Y yo decía, bueno, ¿y en qué momento me vas a usar? Pero los tiempos son del Señor y no nuestros, eso lo tenemos que entender en todo momento. Así que no se desesperen si han recibido una palabra, si el Señor ha hablado a su corazón, si saben que están durante el proceso, esperen, porque si no estamos listos, el Señor no nos va a dar nada, ¿sí? Y qué fácil hubiera sido para Esther, pues ya estoy lista, soy bonita, ya pasaron 12 meses, al principio no lo dice en el versículo, pero no llegó de la noche a la mañana a ser reina, fue primero la favorita del rey, ¿sí? Y después llegó a ser reina. Y pasa lo mismo en nuestras vidas. Después de que ya terminó la tercera cirugía y el tiempo de recuperación y otra vez un proceso largo, yo entendí muchas cosas y yo dije, sí es cierto, porque si desde el primer momento el Señor hubiera usado mis manos y mi boca, así como lo hablaron estas personas y profetas que me han hablado, pues me hubiera vuelto loca. Ay, yo puedo sanar, yo puedo orar. No, tuve que pasar un proceso. Y muchos de los que estamos aquí han recibido palabra, y ustedes también que están siguiendo la transmisión, y a veces nos olvidamos
y queremos las cosas rápido y queremos las cosas en el momento. Y muchas veces nos olvidamos de esa palabra. La dejamos en el pasado. Y yo creo que aquí en el libro de Esther no lo he leído y nunca dice, Dios me habló, Dios me dijo, pero seguros estamos que Esther había recibido una educación, ¿verdad? Sus antepasados eran judíos, sus antepasados fueron llevados cautivos a Susa, pero la enseñanza que ella recibía había sido judía. Mardoqueo, su tío, era judío. Entonces ella, decimos las cosas bonitas, ¿verdad? La arreglaron, la perfumaron y la presentaron ante el rey. Pero tú te puedes imaginar una extranjera viviendo con gente, ahora sí, que no pensaba igual que ella, que no actuaba igual que ella, que no creía en un Dios como ella había creído, pero fue llamada para estar en ese lugar y fue llamada por el Señor. Así como tú hoy que estás aquí, tú que estás siguiendo la transmisión, hemos sido llamados, pero a veces tenemos tanto temor. Y luego ya después del proceso decimos, bueno, Señor, te creo porque estoy de pie, te creo que me vas a usar. Y también es duro entender que no va a ser de la noche a la mañana, en el que vas a tener la seguridad, en el que no te va a dar el temor ir y orar y declarar sanidad sobre una persona. Tú conoces el llamado que te han dado, el llamado para el cual Dios te tiene aquí hoy. Esther tuvo que pasar tiempo, todo un año de su vida en preparación. Y la verdad es que cuando yo leí eso dije, un año, pues también fue el tiempo de mi proceso, un año. ¿Alguna vez deseaste que Dios te usara sin estar dispuesto o dispuesta a pasar un tiempo de preparación? El Señor te está hablando hoy. No se pueden tomar atajos durante la preparación. El Espíritu Santo siempre está trabajando, incluso cuando parece que nada está sucediendo en ese tiempo. Esther estuvo dispuesta a obedecer el consejo de Mardoqueo. Iglesia, ¿buscas el consejo de los que escuchan a Dios? Todavía más importante, ¿lo obedeces? Porque muchas veces vamos con el pastor, vamos con los ancianos de la iglesia. Necesito un consejo, hermano. Necesito un consejo, hermana. Pero cuando te hablan con la verdad y con la palabra en la mano, no nos gusta. No nos gusta. No, ¿qué le parece? Es que no es así. ¿Qué le parece si mejor lo hago de esta manera? No hay atajos en el proceso. Para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que pasar ese tiempo. Esther 7, 3 y 4. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Ella tuvo que tener la valentía de arriesgar su vida a través de defender lo correcto, y ese valor que es necesario para alzar la voz solo lo podemos encontrar en Dios. Hay momentos en que al defender lo que es correcto nos arriesgamos a hacer el ridículo. En estos tiempos actuales nuestra cultura se vuelve menos tolerante a los que hablan la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, no retrocedan, sino vamos a seguir ese ejemplo de Esther. Prepárate para escuchar consejos santos, ayuna y ora para recibir la dirección de Dios, y después sé valiente para hacer lo que Dios te pide que hagas. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor.